acta de la sesión 74 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 75 queda a disposición de la comisión. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y diputados. Bien, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la Subsecretaría de la Niñez que, en cumplimiento a las glosas presupuestarias, mandan su relación de gasto correspondiente al año 2024. Se recibió también un informe elaborado por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley que modifica los cuerpos legales que indica para prohibir el porte o tenencia de armas de fuego por parte de las personas que estén en procedimientos de violencia intrafamiliar o sean condenadas por ello. Este es el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional y que lo van a exponer en un ratito. También se recibió un oficio mediante el cual el subsecretario de Prevención del Delito responde a... Lo que ocurre es que en la sesión 70 el subsecretario del Delito se comprometió a entregar las cifras con detalle de homicidios perpetrados en contra de niños, niñas y adolescentes, y también se comprometió a informar la participación de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos. Bueno, esa información que se comprometió en agosto es la que acompaña con este oficio. Y finalmente presenta una nota del gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito por la que excusa la asistencia del subsecretario debido a que se encuentran actividades agendadas con anterioridad. Sin embargo, tal como se conversó con la mesa de esta comisión, manifiesta su interés en presentar su opinión sobre el proyecto de ley si la comisión así lo estima. Esa sería toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Ofrezco entonces la palabra sobre puntos varios. ¿No? Para pasar entonces inmediatamente a la orden del día entonces. Bueno, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Vamos a iniciar el estudio del proyecto de origen en moción de los diputados del boletín número 15.936-18, que modifica cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Para este objeto, bueno, ya hemos escuchado, ¿cierto?, la excusa del subsecretario de Prevención del Delito y vamos a tener acá a una profesional de la biblioteca de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria. Hacemos también presente que se sume a la exposición para referirse al proyecto entonces que modifica diversos cuerpos legales para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Muy buenas tardes. Así que tienen la palabra. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludamos a la comisión. Me acompaña Juan Pablo Cabá, mi compañero de análisis legal, buenas tardes, de la biblioteca, quien elaboró el informe y va a exponerlo como lo han solicitado. Gracias. Vale, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Por su intermedio, señora presidenta, bueno, dada la premura con que hicimos el informe, porque nos fue solicitado el día viernes, es que debemos hacer presente que hay varias consideraciones que pueden ameritar un poco más de tiempo, pero dentro de lo que alcanzamos a hacer, podemos hacer las siguientes prevenciones. Revisado el proyecto de ley y sobre todo revisada las referencias que el proyecto hace a las normas que modifica, lo primero que hay que advertir es que así como se modifica la ley número 20.066 y la ley de 19.968, también el proyecto debería modificar la ley de violencia de género, la 21.675, que claro, que es de junio del 2024, y esto se debe a que esta ley, por lo que vimos, salió aprobada después del ingreso de este proyecto. Entonces pasó en el aire, por decirlo de alguna manera. Igual el problema es que lo que se está modificando en este proyecto respecto de la 20.066, que está bien, no se está modificando en la 21.675. Entonces van a quedar dos articulados parecidos, pero distintos, con obligaciones uno y sin obligaciones otro.
con contenidos uno y sin contenidos otro. Ahora, dando eso por descontado, si uno se va a las modificaciones de la 20.066, hay algunas observaciones genéricas que tenemos anotadas y podemos entrar al detalle en un segundo más, pero yendo por orden. Respecto de las de la ley 20.066, el artículo 5C del decreto 400 de 1977, que es el que contiene la ley de control de armas, ya contiene algunas normas que se introducen en este proyecto de ley. No es que sea incompatible, sino que ya contiene algunas normas. Por lo tanto, en algún momento más adelante voy a hacer ver que puede ser necesario hacer referencia a esa norma. Luego, un tema de técnica legislativa nomás. En el artículo 7 se crea una nueva presunción de situación de riesgo inminente. ¿Ok? Y para crear esa nueva presunción se recurre a un nuevo inciso tercero que se está creando en esta ley 20.000, en el artículo 7 de la ley 20.066. Pero resulta que el inciso segundo del mismo artículo contiene una enumeración no taxativa. Solo contiene ejemplos. Por lo tanto, una nueva enumeración podría ser un nuevo número, un nuevo caso, podría ser más práctico. En ese artículo que tiene una cantidad de números, en vez de un nuevo inciso que hace modificar el articulado completo. O sea, el artículo tercero pasa a ser cuarto, el cuarto va a ser quinto. En vez de crear un nuevo inciso, llevar este nuevo número, este nuevo caso, como al último ejemplo de esta enumeración no taxativa. Después hay un tema de terminología, se habla de juez o jueza. No digo que esté mal, pero la ley 20.066 hoy día solo habla de juez, no de juez y jueza o juez o jueza. Entonces, en mi opinión, por lo menos, si voy a hacer la diferencia entre juez o jueza, habría que modificar la ley completa. En el sentido que toda la ley hable de juez o jueza. O me van a quedar artículos primitivos que van a hablar de juez y otros que van a hablar de juez o jueza. Cualquier persona entiende que se refiere a lo mismo, pero capaz que crea un problema interpretativo que hoy día no existe. No cuesta nada. O sea, hacer la modificación a toda la ley para que toda la ley diga juez o jueza. Y no 3 artículos juez y 7 juez o jueza. Después hay un tema que es más delicado, que es el personal autorizado para tener o portar armas de fuego. La norma propuesta no se refiere a las personas que hoy día están autorizadas a portar armas de fuego debido a su ocupación, que es el personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, que tienen un tratamiento especial en el caso de la suspensión o de la condena. Y ahí podría ser necesario hacer algunas diferencias o algunas particularidades en el caso de la suspensión, sobre todo, más que la condena, la suspensión. Después las nomenclaturas hay algunos temas de redacción que son menores. Por ejemplo, se habla dentro del tercero día, debiendo ser dentro de tercero día, pero son cosas menores. Hay un tema de adecuación de la nomenclatura. Se habla de la ley 20.066, que establece ley de violencia intrafamiliar, pero el nombre es otro. Y luego la ley de control de armas, la referencia... Aquí tienes algunos resultados. No sé por qué está hablando. Y Ni siquiera lo estaba mirando. Usted habló y se sentó no sé nada. Y luego la ley de control de armas está contenida en el decreto número 400 de 1977. O sea, un tema de adecuación de la norma de referencia. Y luego sobre las modificaciones a la ley 19.968 también hay temas de redacción, un acento mal puesto, cosas así, cosas menores. Y nuevamente puede ser conveniente referirse al artículo 5C de la ley de control de armas, que ya contiene parte de lo que se está regulando acá. Hay más detalle que esto, pero esto es lo esencial. A contar de aquí yo creo que se pueden responder preguntas específicas sobre cada uno de estos temas. Gracias, don Juan Pablo Cavada. Bueno, ofrezco la palabra a las colegas y evidentemente también saludamos a la diputada Lorena, que es una de las autoras de este proyecto, donde también aprovechamos, porque nosotros invitamos también dentro de nuestra orden del día a los autores. Así que también aprovecho de darle la palabra al respecto. Gracias, presidenta. Bueno,
para quienes suscribimos este proyecto es una tremenda alegría que avance, y lo hacemos con convicción dentro de un cuadro que es bien complejo, que es el cuadro de inseguridad que hoy día hay en Chile. Cuando se elaboró este proyecto eran otras las cifras, y lo quiero decir porque de acuerdo a los últimos datos que tenemos en materia, por ejemplo, de homicidio, lo que estamos viendo es que se incrementa el uso de armas de fuego, y en general los delitos violentos con armas de fuego están teniendo cada vez más aparición en nuestras estadísticas, al punto de llevar, digamos, a la tasa de homicidios que hoy día tenemos, que de acuerdo a la INUSC hasta agosto por lo menos había bajado algo, pero que eventualmente después de las fiestas patrias puede ser otra la situación. Eso por una parte, pero lo importante de eso, y creo que es un indicador, Presidenta y estimados colegas, es que dentro de las causas de homicidio, la primera son las relaciones interpersonales y no el crimen organizado. Y eso está dando un dato, que es la penetración de la violencia como una forma de resolución de conflictos en la sociedad chilena, y muy peligroso por lo demás para mujeres y para niños y niñas dentro de las familias. Seguimos con datos altos en materia de violencia intrafamiliar. Una de cada 4 mujeres, de acuerdo al Instituto Millennium y también de acuerdo al COES, ha sido objeto de violencia intrafamiliar, y no pareciera ir a la baja en la medida que el clima, digamos, societal es un clima de mayor violencia en las relaciones interpersonales. En ese contexto, y con 2 situaciones que me voy a permitir no decir los nombres, pero de mujeres que fueron encañonadas, una en la cabeza por su pareja y la otra encañonamiento dentro de la boca, con armas inscritas de esas personas en sus casas, que obviamente aumentaban los niveles de pavor y miedo frente incluso a medidas que uno podía tomar. La denuncia se hace más difícil cuando a uno la encañonan con una pistola. La denuncia se hace mucho más difícil si a una la obligan a tener relaciones sexuales, porque si no, la medida puede ser el uso o la amenaza con un arma de fuego. Y en ese contexto es que elaboramos este proyecto. Todavía no salía la ley de violencia integral, como lo dijo el asesor de la biblioteca, y por lo tanto lo hicimos con estas medidas y tratando de reforzar los bloqueos necesarios para que las armas inscritas y también las no inscritas no se vuelvan un problema, digamos, más alto del que ya es en términos de la violencia de género. De ahí que lo que se propone es modificar por la ley 20.066, que regula, ¿no es cierto?, el procedimiento de violencia intrafamiliar, incorporándolo como una presunción de riesgo inminente, porque es un riesgo inminente. Y el acceso a algo que hasta ahora, digamos, no tienen otros actores, pero no necesariamente los tribunales de familia, que es el acceso al registro de armas inscritas, para saber si efectivamente en ese hogar donde se ha denunciado la violencia intrafamiliar hay una persona que tenga un arma inscrita, y eso puede ser automáticamente visto como una presunción de riesgo inminente. Se requiere, por lo tanto, autorizar a los tribunales a que accedan a ese registro al que hoy día no tienen cómo hacerlo. Y luego están los cambios, las modificaciones a la ley que crea los tribunales de familia, que lo que buscan es hacer coherente, digamos, que ya situaciones que pueden constituirse en una medida cautelar pasen a ser perentoriamente situaciones ante las cuales el juez pone alerta. No solo, insisto, está claro, con las armas inscritas hay cómo recurrir y saber quiénes están,
pero también ante el riesgo de armas no inscritas que fueran denunciadas por una mujer en el momento en que se inicia esta tramitación. Por lo tanto, creemos que blinda de buena manera los esfuerzos que se han hecho en materia de violencia contra las mujeres, porque finalmente lo que han demostrado los países en los que la tasa de homicidio ha subido producto, entre otras cosas, o mayoritariamente del uso de armas de fuego, es que más temprano que tarde esas armas se empiezan a utilizar en la violencia contra las mujeres, y particularmente dentro de sus hogares. Así que esa es la finalidad y la forma en que le dimos a esta preocupación, Presidenta. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra sobre la exposición. Diputada Tello y luego diputado Irarrázaval. Ya. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludarles también acá a nuestros asesores de la biblioteca. Creo que es un proyecto necesario. Saludar a la autora principal porque me parece que este riesgo que efectivamente comparto con el término inminente y por los ejemplos que daba muy bien la diputada Fries, creo que esta es una herramienta que podríamos tener a disposición en nuestra legislación para nuestros distintos tribunales y evitar situaciones que a mí me parece que son sumamente graves. Los índices de violencia contra la mujer en la región de Coquimbo, a la cual represento, son de los más altos a nivel nacional. La segunda o la tercera región con porcentajes más altos. Por lo tanto, me parece que esto es una medida que va a permitir justamente evitar aquello, que existan más denuncias, que fue otro de los puntos que también tienen las autoras a la vista para proponer esta normativa, que yo creo que viene a completar, ¿cierto? Por supuesto, la idea es que pudieran existir muchas otras medidas más, pero creo que esta es una que apunta justamente a uno de los aspectos más relevantes de esta problemática, así que yo espero que ojalá los colegas y las colegas de la comisión también acompañen este proyecto. A mí me parece que va a ser un aporte y también invitar quizás a la sugerencia que nos hacían desde la biblioteca respecto de los términos juez o jueza, si es que ya no está ingresada, que quizás lo pudiéramos ingresar también como comisión. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputado Irarrázaval tiene la palabra. Perdón. Diputada Sara tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Primero agradecer a la Biblioteca del Congreso Nacional también la explicación de la autora de este proyecto, y me gustaría hacer una consulta a la asesoría técnica respecto si en virtud de las facultades que en este caso hay cautelar que se le otorga al Tribunal de Familia, se podrían disponer las medidas que actualmente se propone, y que en segundo lugar pueda usted profundizar, o no sé, ahí cuál de los dos invitados, sobre las consecuencias de incorporar como presunción de riesgo inminente cuando el denunciado en este caso se encuentra autorizado para portar armas, especialmente en el caso, por ejemplo, de los funcionarios de policía o Fuerzas Armadas. Y también consultar a la Secretaría si es que este proyecto, al modificar cuestiones que afectan en la competencia de los jueces, debería consultarse también al Poder Judicial. Esa es otra pregunta, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Pizarro tiene la palabra. Sí, muy breve. Quiero agradecer la exposición de la biblioteca y sus asesores y asesoras. Quiero saludar el proyecto porque hay algo que a mí sí me parece importante, que lo ha señalado la diputada Lorena Fries por su intermedio, Presidenta, es que las cifras de víctimas de violencia intrafamiliar es tan alta, sin embargo tan invisibilizada, que la cantidad de femicidios o hechos de violencia que se vivieron, por ejemplo, durante la pandemia en los hogares de Chile, era abrumadora.
y nadie resaltó aquello, salvo que una o que otra noticia con un cierto rasgo de morbosidad mostrando lo que había pasado. Y eso no ha bajado. Cuando se habla del aumento de los de los homicidios, siempre se invisibiliza que el número más importante de aquellos son productos de la violencia intrafamiliar. Y creo que hay que hacerse cargo de aquello. Creo que se ha normalizado, pese a toda la legislación que se ha ido construyendo, se sigue invisibilizando y aquello nos sigue bajando. Por lo tanto, a mí me parece que el acceso de alguien en un hogar donde hay riesgo de aquello que tenga un arma de fuego multiplica por 1000 la posibilidad de que este femicidio o hecho de violencia intrafamiliar que afecta también a muchos niños, niñas y adolescentes. Yo saludo el proyecto con todas las indicaciones que se nos pueden entregar, pero creo que pone en relieve algo que realmente yo no logro entender por qué no se resalta y se dice, porque quizás populistamente suena mejor decir que estamos copados de crimen organizado e invisibilizamos esto que tiene la misma gravedad. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Ya, diputada Bravo tiene la palabra. Luego el secretario. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, igual agradecer a la diputada Fries la iniciativa. Y también, bueno, más que nada una consulta, porque lo que vi del proyecto es que está dentro del contexto de la BIF, pero dentro de la ley de violencia intrafamiliar. Pero, ¿qué pasa con la arista penal? Ahí ese es un tema también importante. Y respecto del tema de los uniformados, yo por lo que, bueno, de mi experiencia profesional, en algún minuto me tocó BIF con uniformados involucrados, y una de las primeras medidas que adopta el juez de garantía es precisamente que tiene que entregar el arma. Eso. Gracias. Gracias, diputada. El secretario tiene la palabra antes de dar la palabra a don Juan Pablo. Muchas gracias, señora presidenta. Antes me llegó un reemplazo del diputado don Henry Leal, que está aquí presente en sala, para reemplazar a Natalia Romero. ¿Habría alguien que se oponga a ello? Entonces, aprobado el reemplazo. Bienvenido, don Henry. A la consulta de la diputada Concha, sí, nosotros cuando hay una propuesta de modificación de competencia de los tribunales, esa norma, una vez que la comisión la aprueba, porque puede que la rechacen en el intertanto, pero si la aprueba, inmediatamente quedamos habilitados y obligados a consultar a la Corte Suprema su opinión. Eso está presente. Gracias, secretario. Bueno, antes de dar la palabra a don Juan Pablo, bueno, y al equipo en general, ¿cierto?, de la biblioteca, a ambos. Yo quería también consultar, yo sé que no tenemos el dato acá, pero estamos recién iniciando la discusión. Me llama la atención, ¿cierto?, en el ámbito de las armas inscritas, porque aquí tengo la ley de violencia intrafamiliar, que yo sí coincido que es un tema muy importante, fundamental, donde al leerla, al revisarla un poco, veo que hay varios elementos que hay que ir revisando y cómo esto va aterrizando, porque es verdad que tenemos lamentablemente un gran incremento en la sociedad y tenemos que hacernos cargo también. Pero me causa una duda en cuanto a las armas inscritas, que yo tengo entendido que aquí dice la ley, ¿cierto?, que en el artículo 7 y el artículo 9 ya está incorporado, como bien decía don Juan Pablo, lo que es que debe entregar, ¿cierto?, el arma si se da en un contexto de violencia intrafamiliar. Pero me causa ruido en el ámbito de las armas ilegales, que en el fondo ahí obviamente sabemos que esas son las que están quizás mucho más abundantes, y en ese contexto cómo también hacemos más operativo el aterrizaje de esto, ¿cierto? Bueno, sabemos que otra quizás escapa del área de la competencia de la línea del proyecto de ley en sí, pero hago el punto porque en el fondo tenemos que ver cuál va a ser el aporte real del proyecto, entendiendo que hay un grupo de armas inscritas, pero hay otro amplísimo rango o número de que no están inscritas. Tiene la palabra así don Juan Pablo. Por su intermedio, señora presidenta, nos vamos a repartir sobre la posibilidad hoy día de decretar estas medidas
con o sin el proyecto. Hoy día, estoy cambiando de opinión. Yo creo que hoy día hoy día el tribunal podría decretar la medida cautelar de prohibición relativa a las armas, pero una facultad, no está obligado. Eso está en la ley 19.968, que crea los tribunales de familia, artículo 92, número 6. Es una facultad, no una obligación. Entonces, si uno quiere que sea obligación, la norma debe decir deberá en alguna parte. Ahora, sobre esto tenemos no tenemos un problema, pero vemos una observación que la hace el presidente Paola, después relativo al tema de la presunción. Sobre el punto de la consecuencia de hacer aplicable esto a personal de las Fuerzas Armadas, hay un tema. Hoy día, lo que pasa es que hoy día la ley de control de armas establece como un requisito para acceder a la autorización para tenencia y porte de armas no haber sido cesado. La norma no dice cesado, dice no haber sido cancelada la autorización de porte de armas. Entonces la pregunta es, una vez cumplida, pongámonos en el caso de la persona que es denunciada o demandada, que es objeto de esta medida cautelar, a quien se le cancela la inscripción. Esta cancelación, finalmente, la sentencia definitiva puede terminar en condena o en sobreseimiento. La ley de control de armas establece que esta pena accesoria, por decirlo de alguna manera, puede durar entre 6 meses y 2 años. Entonces, si yo interpreto el derecho, la consecuencia sería que una vez cumplida la condena, la persona debiera ser restablecida. Pero la norma sigue diciendo como requisito para acceder a la tenencia o porte de armas, no haber sido cancelado su derecho de portar armas. Entonces creo que ahí puede haber un vacío. El vacío puede ser que al momento de que la persona pida, el funcionario pida su restitución de su permiso de tenencia o porte, la autoridad le diga, no lo puedo autorizar a la tenencia o porte de armas porque usted fue cancelado en su derecho de portar armas. Por mucho que haya cumplido, que haya sido restablecido, sigue siendo cancelado. Entonces sería una pena que duraría entre 6 meses y 2 años, pero tendría un efecto permanente y tal vez ahí depende de la intención del legislador. Eso es un problema de ustedes. Si ustedes quieren que esto sea para siempre, creo que hay que decirlo. Y si no quieren que sea para siempre, creo que también hay que decirlo. Entonces creo que hay una indefinición del efecto de la medida cautelar y de la eventual pena. No, en el caso de la pena no, porque eso ya está establecido. En el caso de la medida cautelar, creo que hay una indefinición de la duración de la pena, de la duración de la medida cautelar, una vez terminado el procedimiento, o la forma de restitución de la autorización de tenencia por porte de armas. Y es importante porque estamos hablando de miles de personas, o sea, de sujetos eventualmente afectados, que son los funcionarios de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y los guardias privados. Y Paola tiene algo que decir sobre el tema de la presunción. Por su intermedio, presidente. Sí, no, complementar nomás, porque en relación a la pregunta de la diputada, bueno, el artículo 7 de la Ley de Violencia Intrafamiliar establece situaciones, hipótesis, ejemplifica con algunas hipótesis de qué se entiende cuando hay una situación de riesgo inminente, ¿verdad? Lo que comentaba Juan Pablo al inicio es que enumera 4 y acá en esta propuesta se agrega un inciso tercero, sin embargo sería, digamos, desde el punto de vista de la técnica, mejor incluir un número 5 como una nueva hipótesis, que agregar un inciso distinto porque en el fondo va en el inciso segundo, como en términos de contenido. Ahora, el inciso segundo que habla de estas situaciones de riesgo inminente, las hipótesis que contempla son hipótesis distintas a la que se está incorporando en términos de que han existido o precedido acciones del agresor o del demandado o denunciado, según el caso, de violencia. Por ejemplo, que haya precedido intimidación o amedrentamiento, acecho, que concurra también circunstancias como alcoholismo, drogadicción, etcétera. También que haya habido una resistencia al término de la relación, etcétera. Entonces acá la incorporación de esta presunción es un tanto distinto en la hipótesis, en tanto la presunción se da por la sola
por solo detentar el arma, ¿cierto? Presume el riesgo inminente por el solo hecho de portar el arma, a diferencia de la otra hipótesis donde existe. Y lo que deriva de eso para nosotros, una de las dudas que nos quedó fue justamente qué ocurría entonces cuando la persona, porque ¿qué pasa con las situaciones de riesgo inminente por el solo hecho de presentar la demanda o hacer la denuncia? Existiendo estas situaciones, estas hipótesis de riesgo inminente, el juez debe decretar estas medidas cautelares, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué ocurriría con las personas que portan armas de manera legal? En el fondo, en este caso, como está la propuesta, quedaría como una presunción más, digamos, donde debiera decretarse por el solo hecho de portarla, el arma, se entendería que es un riesgo inminente y por lo tanto procedería de manera cierta la medida cautelar que el juez tiene que decretar. ¿Ya? Pero sí creemos que hay algo que se podría explicitar para distinguir las situaciones de personas que, como aquí no está ocurriendo alguna acción, además de portar el arma o tenerla legalmente, como las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Qué ocurre ahí con las personas que están en esas hipótesis? Nos ocurre muchas veces en propuestas de proyectos en que en el fondo hay que aclarar también, como veíamos también, por ejemplo, en el proyecto de prohibición de apostar en los casinos por deudas de alimentos, qué pasa con las personas que no pueden ingresar, por ejemplo, a los casinos, qué pasaba con las personas que trabajaban ahí y que ganaban su remuneración. Entonces, qué pasa con esas hipótesis que quedan un poco fuera de la norma. Esa es la duda que nos queda respecto a eso, sí. Ya. Bueno, mi pregunta o mi reflexión no quedó muy respondida. La mía era en relación a cuál es el aporte real de estas modificaciones del proyecto de ley, teniendo en cuenta que las armas no inscritas obviamente están en abundancia y también están causando estragos dentro de la familia. Ya, por su intermedio, señora presidenta. A ver, las armas que están reguladas son las armas inscritas. O sea, las armas no inscritas son armas invisibles, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, yo distinguiría las armas no inscritas en las armas no inscritas legales y las armas no inscritas ilegales. Las no inscritas legales son las que no están sujetas a la ley de control de armas. Rifles a postones, ondas, cosas de ese estilo, pistolas a fogueo. No hay cómo. O sea, habría que tener un indicio de que hay una sospecha concreta sobre que la persona tiene algo. Y lo mismo pasaría con un arma ilegal, que debiera, digo ilegal porque debiera estar inscrita y que no lo está. En alguna parte en el proyecto hay una norma que señala que en caso de sospechas fundadas de encontrarse la persona en posesión de una de estas armas, hay que oficiar al Ministerio Público, que debería tal vez podría faltar un poco de detalle en esa norma. Claro, de aplicar la ley de control de armas en un plazo determinado, si es que realmente se tienen presunciones de que la persona se encuentra en poder de un arma que pueda causar, bueno, todas las armas causan daño, pero un arma que debería estar inscrita y que no lo está. Ahora, otra cosa es el arma que no debiera estar inscrita, que no lo va a estar nunca. Un rifle a postones no se inscribe. Sí. Claro. Ofrezco la palabra. Sí, ofrezco la palabra para algunas otras consultas. Diputada Fríes tiene la palabra. Perdón, sí. No, o después vamos a hacer una segunda ronda de reflexiones y ahí luego el diputado Leal. Solo que en relación, y me parece súper pertinente lo que dice la presidenta en términos de las armas ilegales no inscritas, porque efectivamente puede ser que sea la hipótesis más constante de problemas. No, tampoco me quiero aventurar mucho con eso, pero podría ser. Y si es así, en este caso justamente hay una norma dentro del proyecto que nosotros proponemos, que en la eventualidad en que la víctima señale que hay un arma en la casa, el juez tenga el acceso a ver si está en el registro de armas y si no está, oficia inmediatamente al Ministerio Público. Entonces ahí se abre la arista penal. Y lo otro respecto de las Fuerzas Armadas, mi problema en eso es el siguiente. Es cierto que yo creo que va a haber que mejorar la redacción, pero el hecho de que generalmente las fuerzas policiales y los integrantes de las Fuerzas Armadas no tienen la autorización para llevarse su arma a su hogar. Por lo tanto,
lo que hacen es, no, inscriben un arma particular. Uno. Segundo, el segundo es que en la hipótesis de violencia contra las mujeres, no hemos visto que haya una diferencia en que los integrantes de las Fuerzas Armadas no la cometen y los que no son integrantes de las Fuerzas Armadas sí la cometen. En general es un fenómeno transversal, lamentablemente, que no tiene que ver ni con estatus socioeconómico, ni de trabajo, ni nada, y por lo tanto recorre más o menos a todos por igual. Y por lo tanto, si dada esa hipótesis, no debiera ser complicado resolver, porque mantendría su arma de servicio cumpliendo con eso, pero evitaríamos el riesgo inminente en la casa con el arma particular. Diputado Leal tiene la palabra. Presidenta, no, mire, era la misma línea porque hay cierta categoría de personas que el arma es su instrumento de trabajo, como es el caso de las Fuerzas Armadas. Los carabineros trabajan con un arma, los guardias de los bancos se les contrata porque pueden portar un arma. Entonces, al momento de aplicarse una medida como esta, precautoria, ¿qué va a pasar? Esa persona va a perder el trabajo. Entonces, ese es un tema que hay que resolver. Y además recordar, diputada Frías, que Carabineros emitió un instructivo que se pueden llevar su arma para casa. De hecho, fue ampliamente difundido. Y nosotros además aprobamos una norma que está en primer trámite aprobado, que faculta para que se puedan llevar a sus casas sus armas de servicio, porque atendía la cantidad de incidentes que hay en la calle, que han frustrado muchos robos, asaltos, los carabineros que a veces iban sin nada a sus casas. Tenemos una ley que ya está aprobada en primer trámite y un instructivo general de Carabineros para que sí se la puedan llevar. Entonces, Gracias, diputado. Tiene la palabra la señorita Paola y don Juan Pablo. Sí, no, efectivamente era para reiterar lo que ya dijo la diputada respecto a que el proyecto lo contemplaba, la hipótesis del arma ilícita, como la apertura de la denuncia al Ministerio Público y por lo tanto la apertura ahí de la lista penal. Y efectivamente, claro, parece ser que el tipo de arma y el tipo de hipótesis habría que hacer ahí esas distinciones para que esta situación de riesgo inminente más objetiva, en el fondo, no se incurran en confusión. Eso. Gracias. Bueno, por la exposición ofrezco la palabra nuevamente. Si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, ¿no? Ya. Entonces, bueno, agradecer a la biblioteca por su aporte. Muchas gracias. Estamos dando inicio, como les decía, a todo este proceso de discusión de este proyecto. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.